buenas noches y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen una ocasión más. Esto es Directo con el Gober. Justamente por eso le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Livden. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias, gobernador. Como cada semana, gracias a sus gestiones, se están aplicando miles de dosis de vacunas COVID en diversos municipios, con lo cual justamente se protege la salud de más yucatecos y sus familias. ¿Nos podría dar una actualización sobre el avance de la campaña de vacunación en el estado? Claro que sí, Livden. La verdad es que vamos bien, vamos con buen avance. Durante esta semana hemos iniciado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a personas de entre 40 y 49 años en 13 municipios. Estos municipios son Espita, Muna, Balá, Tinum, Jalachó, Tecó, Yaxcabá, Sellé, Tequit, Citar, Río Lagarto, San Felipe y Valladolid. Y comentarte también que también estamos aplicando la segunda dosis de la vacuna a personas entre 50 y 59 años en otros 33 municipios que son Abalá, Aquil, Citzantún, Panabá, Sellé, Tequit, Tinum, Jalachó, Muna, Tecot, Zucacap, Yaxcabá, Baca, Cacalchen, Celestún, Chichimilá, Joctún, Jomún, Quinchil, Maní, Opichén, Sotuta, Temash, Canzacap, Chaxinquín, Chancom, Chocholá, San, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac, Pueblo y Tixcacalcupul. Y esto es muy bueno porque también ya estamos aplicando la primera dosis de la vacuna entre 30 y 39 años. Ya terminamos en la ciudad de Mérida y acabamos de recibir otro lote el día de ayer, miércoles, de 24,000 vacunas que vamos a estar utilizando para las personas entre 30 y 39 años en los municipios del interior del estado. También comentarte que ya todos los municipios de Yucatán tienen aplicadas la primera dosis de la vacuna entre 40 y 49 años. Ya todos también tienen entre 50 y 59 años la primera dosis. Estamos aplicando la segunda y por supuesto ya los adultos mayores con el esquema de vacunación completo. Así que esto es algo que estamos avanzando bastante bien, trabajando evidentemente coordinado los tres órdenes de gobierno. Y si bien la vacunación está avanzando a muy buen ritmo, como ya nos comenta aquí en Yucatán, como usted nos ha dicho, esto no significa que la pandemia haya terminado. De hecho, la semana pasada se anunció que la cepa Delta de coronavirus llegó a Yucatán, sumándose a las variantes que ya estaban activas en nuestro estado. ¿Nos podría explicar de qué se trata esto? Sí, Livden, mira, evidentemente en el mundo, como ha estado avanzando la pandemia, el coronavirus ha ido modificándose y hay algunas cepas que han sido mucho más contagiosas que otras, afortunadamente no tan letales. Lo que ha pasado en México es que estas cepas pues han llegado a los principales polos turísticos del país, que son Los Cabos y son Cancún, y evidentemente se empiezan a extender a lo largo y ancho de todo el país. Aquí en Yucatán pues ya tenemos presente la variante del Reino Unido, la brasileña, la californiana y ahora la hindú, que es esta variante Delta, que son muy contagiosas. Así que es importantísimo que todos los yucatecos sepamos que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que estar utilizando cubrebocas, sana distancia, evidentemente el tema de higiene personal y por supuesto también que pues sepamos que estas cepas son más contagiosas y que tenemos que estar haciendo cada quien nuestra parte. En ese sentido, yo quiero comentarte, Livden, que estaba yo revisando los datos de los fallecimientos, por ejemplo, del día martes, que fallecieron 15 personas y 14 de ellas no se habían aplicado ninguna vacuna. Una de los fallecidos ya tenía la primera aplicación de la vacuna, pero hay que recordar que la protección total de la vacuna son a los 28 días posteriores de la segunda vacuna. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le quiero dar a los yucatecos? Hay que vacunarnos. Las vacunas salvan vidas y nos van a ayudar a terminar más rápidamente con esta pandemia, así que hay que ser responsables, hay que ir a vacunarnos. Yo sé que hay gente que anda creyendo pues muchas cosas que se ven en las redes sociales. Las vacunas son seguras. Yo en lo personal ya me apliqué también la primera dosis, ojalá pronto llegue la segunda para que me la pueda yo aplicar y esta es la manera en la que todos podemos contribuir a terminar más pronto con esta pandemia. Gobernador, en muchas partes del mundo se habla de todo lo bueno que está pasando en Yucatán y como prueba es que por unos días nuestro estado será la capital de América Latina al ser sede de un importante evento internacional, el Smart City Expo LATAM, que se llevará a cabo en octubre de este año aquí en Yucatán. ¿Nos podría contar los detalles? Sí, por supuesto, Livden. Mira, este es un evento muy importante que tiene que ver con todo lo que son tecnologías de ciudades inteligentes. Aquí en Yucatán creemos que la tecnología debe estar en función de la inclusión social, que nos debe ayudar a combatir la brecha de desigualdad que existe entre Mérida, entre el interior del estado, dentro de la ciudad de Mérida, entre el norte y en el sur. Y bueno, y por eso estos eventos donde viene gente que tiene pues muchísima experiencia y que se conocen los mejores casos de éxitos en todo el mundo, pues es muy importante para que podamos compartir. Este va a ser un evento híbrido
sonido se va a manejar, pues la gente de fuera va a estar en lo que es de manera digital, o sea, a distancia, y con los que estamos aquí en Yucatán, que vamos a estar de manera presencial. Así que estamos muy contentos de que vamos a hacer, pues por estos 15 días vamos a ser la capital de América Latina en todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Así que bueno, esto es una gran oportunidad para que en Yucatán el uso de las tecnologías siga generando beneficio social y nos ayude a combatir la pobreza. Por otra parte, gobernador, la semana pasada usted recorrió la experiencia de luz y sonido Ecos de Uxmal, la cual se suma a los cientos de atractivos que ofrece nuestro estado y es también una de las varias novedades que ha habido recientemente en el sector turístico, en el cual Yucatán es un referente internacional. ¿Nos podría contar los detalles? Sí, de verdad es que estamos muy contentos. Seguramente muchos yucatecos han tenido la oportunidad de visitar el Luz y Sonido de Uxmal. Era un luz y sonido que venía, si mal no recuerdo, del año de 1976 y que pues ya la tecnología era totalmente obsoleta. Y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder rehacer lo que es el Luz y Sonido de Uxmal con un espectáculo pues nuevo, novedoso, con las más altas tecnologías. Y la vez que yo tuve la oportunidad de estar ahí junto con el secretario de Turismo y también con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y pues ellos quedaron maravillados del buen espectáculo que hay. Ahora, pues lo que sigue es, esta fue una supervisión que hicimos, estamos haciendo todavía unos pequeños ajustes ahí con el INAH, y bueno, seguramente ya en las próximas semanas todos los yucatecos van a poder disfrutar de este pues espectacular luz y sonido de Uxmal, donde también pues mucha de la gente que nos visita va a venir a visitar este espectáculo, y también pues esto incrementa las noches de hotel y las noches de estancia, ¿no?, de los turistas, y todos sabemos que mientras más tiempo se quede un turista en Yucatán, pues más dinero deja en los bolsillos de los yucatecos. Así que esta es una muy buena noticia y estamos muy contentos de que pronto entrará en funcionamiento. Cambiando de tema, gobernador, otro aspecto clave de su administración ha sido el respaldo a los productores del campo y, por supuesto, sus familias. Por ello, la semana pasada inició la entrega de varias toneladas de semillas de maíz de autoconsumo para quienes más lo necesitan en nuestro estado. ¿No es así? Sí, líder, mira, estamos muy contentos de poder apoyar. Como ustedes saben, hay muchos yucatecos que la siembra del maíz es un tema de autoconsumo, es lo que les ayuda pues a mantener a sus familias bien alimentadas, y en ese sentido estamos entregando 120 toneladas de semillas de maíz que van a servir para poder cultivar casi 6,000 hectáreas. Esto lo estamos haciendo en 25 municipios, e importante señalar que esto es más del doble de lo que entregamos el año pasado. El año pasado entregamos 70 toneladas, pero bueno, ahora con todo lo que fueron los fenómenos naturales, las tormentas tropicales, los huracanes, decidimos implementar este operativo para tener el doble de semilla de maíz para que la gente poco a poco pueda ir regresando a la normalidad. Así que pues vamos a estar trabajando muy fuertemente para seguir apoyando al campo yucateco y por supuesto a las y los yucatecos. Gobernador, entre los miles de visitantes que regularmente llegan a Yucatán, recientemente supimos de unos muy especiales, una pareja de tortugas que decidió anidar en nuestras playas. Por ello, por primera vez, la costa yucateca fue escenario de la liberación de crías de tortuga lora. ¿Qué nos podría decir de este emocionante suceso? Pues mira, Liden, estamos muy contentos porque esta tortuga lora siempre llega a las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Y es la primera vez en la historia que estas tortugas llegan a las costas de Yucatán, lo cual nos hace sentirnos muy felices. Y ahí la Secretaría de Desarrollo Sustentable, junto con algunas organizaciones civiles que se dedican a este tema, pues detectaron, ¿no?, la anidación de esta tortuga lora. Y bueno, pues se estuvo dando un cuidado muy especial con todos los protocolos establecidos por las autoridades ambientales. Y bueno, pues se liberaron 56 tortuguitas, que fue todo un espectáculo. Y bueno, pues qué mejor que ahora en Yucatán tengamos ya 3 de las 7 especies de tortugas. Y bueno, pues muy importante decirle a todos los yucatecos que cuando detecten este tipo de anidaciones lo puedan comunicar a los teléfonos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que podamos apoyarles en cuáles son los protocolos para garantizar pues que estas tortuguitas estén con bien. Gobernador, Yucatán es tierra de campeones. Recientemente hemos tenido noticias de destacados deportistas yucatecos como por ejemplo Rommel Pacheco y Henry Martín. También Carlos Franco, que ha puesto el nombre de nuestro estado muy en alto. ¿Qué nos podría decir sobre estas excelentes noticias?
Pues mira, muy contentos de que los deportistas yucatecos nos estén dejando el nombre de Yucatán muy en alto. Por ejemplo, el nadador Carlos Franco consiguió una triple corona en aguas abiertas. Él nadó desde la isla de Catalina hasta las costas de California, convirtiéndose en el primer nadador del sureste en lograr esta hazaña. Unas aguas que tienen tiburones blancos donde tienen que utilizar pues una especie de repelente. Y bueno, estamos muy orgullosos de Carlos y por supuesto también muy orgullosos de Rommel Pacheco, nuestro clavadista, y por supuesto de Henry Martín, futbolista, además de las Águilas del América, que van a ir a los Juegos Olímpicos y estamos seguros que harán un papel y por supuesto que todos los yucatecos vamos a estar muy pendientes de sus resultados y de su desempeño y sobre todo los vamos a estar apoyando. Y además pues también felicitar a Rommel Pacheco, que fue el elegido para ser el abanderado de la delegación yucateca. El presidente de la República estuvo pues entregándole hace unos días la bandera y esto es algo que también pues nos hace sentir muy orgullosos a todos. Gobernador, ¿algún mensaje más que desee compartir con los yucatecos esta noche? Sí, Libden, enfatizar el tema de la vacunación, recordarles que hay mucha gente de la que está falleciendo en los hospitales, lamentablemente, la gran mayoría de ellos no se han aplicado la vacuna. Es importantísimo vacunarnos, es necesario que sepamos que mientras no nos vacunemos, más va a durar esta pandemia, más van a tener que durar las restricciones y lo más desafortunado es que más personas van a fallecer y van a terminar en el hospital. Vamos a hacer todos de nuestra parte, cuando nos toque vacunarnos, acudamos, vacunémonos, pongámonos la primera dosis, posteriormente la segunda dosis en caso de que la vacuna que nos pongan no sea de una sola aplicación y entre todos salgamos lo más pronto posible de esta pandemia. Muchísimas gracias, gobernador, como siempre, por contestarnos todas nuestras preguntas, por su tiempo. Gracias también a todos los que nos siguen semana tras semana por dejarnos sus comentarios. Recuerden, nos vemos aquí, directo con el Gober. Ahora siga con. Y más adelante,